ver otro tema. Este tema está implícito ya en lo que hicieron en los ejercicios. Tratar el transistor como un amplificador. Si recuerdan los cálculos que ustedes hacían en los ejercicios que les dejé, ustedes calculaban la corriente de base y calculaban, por ejemplo, el voltaje entre colector y emisor, que es el voltaje de salida. Entonces, usaban una relación que era la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Donde les decía que beta era la ganancia de corriente. Entonces, como la corriente de base es la entrada y la corriente de colector es la corriente de salida, están relacionadas con una ganancia. Esa ganancia me permite amplificar la salida con respecto a la entrada que voy a tener. Esa función por sí sola es la función de un amplificador. Pero bueno, en este tema particular se trata un poquito diferente. Pero bueno, voy a empezar a leer las diapositivas y les voy a ir explicando. Dice, ahora que se ha establecido la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor, podemos introducir la acción amplificadora del transistor a un nivel superficial. ¿Esto qué es? Perdón, acá arriba era corriente de colector y la corriente de base, no corriente de emisor. Al decir que este nivel superficial es que la corriente de base se amplifica con respecto a la corriente de colector. La polarización de corriente directa no aparece en la figura que tenemos aquí abajo, puesto que el interés de analizar un circuito de transistores como amplificador corresponde a la respuesta que tenga en corriente alterna. Ojo, cuando nosotros trabajamos corriente directa o los transistores en corriente directa, me interesa trabajarlo ya sea en corte, saturación o en un punto de operación Q, que es la parte del medio de la gráfica. Pero en sí, lo único que voy a obtener es un valor fijo, ¿sí? En corte, recordemos que no tenemos nada a la salida. En saturación tenemos toda la energía. Y en el punto Q tenemos una salida intermedia. Pero cuando analizamos, pero cuando necesitamos realmente amplificadores, los amplificadores los utilizamos comúnmente, los transistorizados, para cuestiones de audio. Entonces, por ejemplo, la señal de voz no es una señal constante, sino está alternando entre picos positivos y picos negativos. Por eso, cuando hablamos de amplificadores con transistores, hablamos de que debe ser en corriente alterna. ¿Sí? Por ejemplo, en la figurita tenemos un transistor que, si se fijan, la base está conectada a la Tierra. Por lo tanto, la configuración que tenemos aquí en la figura, la base la tenemos conectada a Tierra, es de base común. En este tipo de configuración, si se fijan, lo único que cambie con respecto a las configuraciones que tenemos es que aquí no aparece una corriente directa, sino una corriente alterna. Todo lo demás se mantiene igual. En esta configuración, la resistencia de entrada ante una corriente alterna es muy pequeña, por lo regular entre 10 y 100 ohms. La resistencia de salida es alta, más o menos en el orden de 50 kilos a 1 mega ohm. Ahora, la diferencia en la resistencia se debe a la unión polarizada en directa a la entrada, es decir, base a emisor, y a la unión polarizada en inversa en la salida, base colector. Esto que les digo aquí es lo que ya habíamos analizado en las configuraciones.
Pero si se fijan, el circuito no cambia para nada, se mantiene igual, solamente se cambia el tipo de voltaje que se introduce. Ahora, con respecto a las configuraciones que hemos manejado, la ganancia, o aquí beta, era la corriente de salida entre la corriente de entrada, que era la corriente de colector entre la corriente de base. Aquí la ganancia, perdón, aquí teníamos, perdón, sí teníamos la corriente de colector entre la corriente de emisor. Y la otra ganancia alfa, que era la ganancia de corriente, era corriente de colector entre corriente de emisor. Y recordemos que alfa siempre era menor a 1. No, espero que recuerden que había dos ganancias, alfa y beta, que beta relacionaba la corriente de entrada con la corriente de salida y alfa relacionaba la corriente entre colector y emisor. Bueno, en este caso, la ganancia que vamos a analizar cuando hablemos de corriente alterna es en términos de voltaje. Por lo tanto, vemos el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. La acción amplificadora básica se produce al transferir la corriente de la fuente de entrada de un circuito de baja resistencia a uno de alta resistencia. Bueno, aquí recordemos que esto que dice aquí, que es un circuito de baja resistencia de entrada y alta resistencia de salida, es porque es base común, es en esta configuración. Recordemos también que les comenté que lo preferible es que la impedancia de entrada sea alta para que no consuma casi corriente y la impedancia de salida sea baja para que entregue toda la potencia. Para hacer el análisis en corriente alterna, existen modelos ya predefinidos o técnicas predefinidas, las cuales son tres, que se llama el modelo RE, el modelo pi híbrido y el modelo equivalente híbrido. Estos tres modelos salen a partir de análisis generales de todos los circuitos. Es un tanto enredoso, por así decirlo, pero son tres modelos matemáticos que nos permiten hacer este análisis. En este caso, el modelo RE es más real, es decir, junta un poquito la parte teórica con la parte práctica. El modelo pi híbrido solamente aplica cuando usamos altas frecuencias en las corrientes de entrada, en la frecuencia de entrada. Y el modelo equivalente híbrido, que fue el primero que se sacó de manera teórica, solamente ve la parte teórica. Por lo tanto, al momento de hacer este circuito, bueno, este modelo en papel, llevarlo a la práctica es muy difícil porque los cálculos no consideran variaciones en las tolerancias y en el comportamiento real de los circuitos. ¿Sí? Estos modelos, como dice aquí en negritas, no es otra cosa que una combinación de elementos de un circuito seleccionados apropiadamente que simulan el comportamiento real. ¿Sí? En general, esos tres modelos se obtienen a partir de estos cuatro pasos. Se ponen en cero todas las fuentes de corriente directa y se reemplaza por un equivalente de cortocircuito. Luego todos los capacitores que haya también se ponen como cortocircuitos. Si se fijan, yo les comentaba en los dibujos que les había puesto anteriormente que los capacitores los quitábamos y simplemente quedaba así. Cuando analizamos corriente alterna, es necesario poner capacitores, porque son los que me permiten acoplar la señal. ¿Qué significa acoplar? Que la corriente alterna no llegue con ninguna distorsión a nuestro circuito.
pero en el análisis teórico se considera como cortocircuito, quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2. Es decir, todo aquel elemento que queda en cortocircuito después de haber cortocircuitado tanto las fuentes como los capacitores se eliminan. Sabemos que un circuito en corto nos sirve, por lo tanto, si queda algún elemento adicional en corto, lo quitamos. Volvemos a dibujar la red y esto ya nos da una red más sencilla, por así decirlo, y podemos analizar por medio de ecuaciones de Kirchhoff. Y algo muy particular, el modelo más empleado para el análisis es el modelo RE. Prácticamente el modelo híbrido quedó obsoleto, porque les digo que fue el primero que salió, y el modelo pi híbrido solamente funciona para altas frecuencias. ¿Esto qué significa? Significa que solamente nos sirve para la cuestión de telecomunicaciones y para la cuestión de sistemas de cómputo, debido a que las computadoras pues, necesitan ir cada vez más rápido. Por lo tanto, para el diseño de circuitos, de manera general, se utiliza el modelo RE, y el modelo RE nos otorga esta relación matemática. Esta relación matemática se obtiene a partir de experimentación, pruebas de laboratorio, y que nos dice que nuestra resistencia equivalente en el emisor es igual a 26 milivolts entre la corriente E. Este 26 milivolts es fijo. En la fórmula no se modifica. Por lo tanto, esta formulita no la deben de perder. Para las configuraciones de polarización para un circuito amplificador, tenemos estas, que es la polarización fija. Si se fijan, es la misma configuración, pero ahora es importante agregarle estos capacitores, que es el acople para la señal de entrada y el acople de la señal de salida. Pero algo importante aquí. Todo el análisis de RB, RC, las corrientes que fluyen por aquí y por acá, se hace de la misma manera que en la configuración con corriente directa. Se hace los mismos cálculos. La cuestión ahora cambia en que al ser un amplificador, nos importa saber cuál es la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Sí? O sea, nos interesa ZI y Z0. Esto es completamente necesario en los amplificadores. Para aquellos que les gusta el audio, saben que es indispensable conocer las impedancias tanto del equipo de audio como de las bocinas. Entonces, simplemente se agregan estas formulitas adicionales, donde la impedancia de entrada va a ser mi resistencia de base, paralela con la beta del mismo transistor, por RE, que RE ya les comenté, que se calcula a partir de aquí. ¿Sí? Ahora, para la impedancia de salida, es la resistencia de colector, paralelo con RO, que RO es el equivalente de la resistencia de salida, que RO debe de ser mayor o igual a 10 veces RC. Es decir, nosotros asignamos un valor de RO mayor a esto y hacemos el paralelo. Como RO es muchísimo más grande, es 10 veces al menos más grande que RC, se dice que la impedancia de salida es muy próxima a la resistencia de colector. La ganancia de voltaje, aquí tenemos la fórmula, y la ganancia de corriente, aquí tenemos la fórmula. Si se fijan, estos cálculos o estas 4 formulitas que se agregan adicionales no interfieren para nada en el cálculo de la corriente de base, ni en el cálculo de, por ejemplo, el voltaje entre colector y emisor. Eso se saca a partir del análisis convencional de
la polarización fija en este caso. Es decir, nada más agregamos 4 cálculos adicionales pues a lo que ya se hacía. En la polarización por divisor de voltaje es de la misma manera. Si se fijan, solamente se calcula impedancia de entrada, salida, ganancia de voltaje, ganancia de corriente, pero todo esto de aquí en medio es igual a lo que ya se analizó en corriente directa. Para el emisor seguidor, de igual cuenta, esto se analiza normal, pero se agrega el cálculo de impedancias y ganancias. En realimentación del colector es de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para el cálculo de elementos, hacemos el análisis como si estuviéramos en corriente directa y solamente agregamos los cálculos de las impedancias de entrada, salida y las ganancias de voltaje y corriente. Esto porque es lo que me interesa realmente conocer en un amplificador. ¿Cómo puedo conectar a la entrada? ¿Cómo puedo conectar a la salida? ¿Y qué ganancias voy a tener? Esto es mucho bla, 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 porque a final de cuentas el análisis ya lo hicieron en los ejercicios pasados. Simplemente se agrega adicionalmente esta parte. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué configuración es esta? Que aparece en la imagen. Jóvenes, espero que sigan ahí. ¿No es la fija? ¿Perdón? Polarización fija. Polarización fija. Así es. Es polarización fija. Si se fijan, ¿qué hacemos primero? El análisis de corriente directa. Tenemos la corriente de base, que recordando que para la polarización fija, la corriente de base no es otra cosa que el voltaje de alimentación, menos la caída de voltaje aquí, entre la resistencia de base. Es la misma formulita que ya usamos. Al sustituir valores, obtenemos que la corriente de base es de 24 microamperes. Si se fijan, en este análisis no se toma en cuenta el voltaje de entrada. Si aquí el voltaje de entrada es 10 volts, 50 volts, o eso no me interesa, porque realmente el que excita la base es esta alimentación. Este capacitor hace que esta señal se acople a lo que ya hay en la base. Por lo tanto, simplemente es como si la señal de entrada, gracias a este capacitor, subiera la corriente de base, pero solamente para salir por acá. ¿Sí? La corriente de emisor, recordemos que la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Y sustituyendo por formulitas me queda beta más 1 por corriente de base. Sustituimos valores y obtenemos que la corriente de emisor, es decir, la que sale por acá, sería 2.428 miliamperes. Y calculamos RE, que recordemos que RE, ¿qué es? 26 milivolts, la fórmula que les decía que se establece para este tipo de modelo entre la corriente de emisor. Y eso nos da 10.71. Ojo, aquí normalmente calcularíamos corriente de colector, porque la corriente de colector me sirve para calcular el voltaje de colector a emisor. Pero en este caso, como queremos nada más los elementos convenientemente del amplificador, no calculo el voltaje de salida porque ese no me... En este caso no me sirve para la cuestión de la parte amplificadora. Aunque sí lo podría calcular. Recordemos que el voltaje de colector a emisor no es otra cosa que el voltaje de alimentación menos el voltaje en esta resistencia, que sería VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Eso me daría el voltaje de colector emisor. Pero bueno, entonces ya calculé RE. Ahora lo importante es calcular impedancia de entrada y impedancia de salida. Recordemos que impedancia de entrada
para esta configuración es la resistencia de base paralelo con beta por la resistencia E, que es la que acabamos de calcular. Beta por RE nos queda en 1.071 kilo ohm, debido a que beta del transistor es 100 y la RE que acabamos de calcular daba 10.71. Hacemos el paralelo, recordando que el paralelo de dos resistencias sería igual al producto de los dos entre la suma de los dos. Eso nos da que tenemos una impedancia de entrada de 1 kilo ohm. La impedancia de salida es aproximadamente igual a RC, por lo tanto sería 3 kilo ohms. Ahora, la ganancia de voltaje es igual a la resistencia de colector entre RE y obtenemos que la ganancia de voltaje es de 280.11 de amplificación. ¿Qué significa el menos? Que si aquí la señal entra, por ejemplo, algo así, la salida, sin importar qué tan grande esté, saldría al revés, ¿sí? Saldría como en espejo. Entonces ya calculamos impedancia de entrada, impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Para esto, les recuerdo, nada más les vuelvo a resumir. Cuando analizamos el transistor como amplificador, hacemos el análisis que ya veníamos haciendo y agregamos el cálculo de impedancias y de ganancias, nada más. Esto es adicional a lo que se venía haciendo. Pero en todas las configuraciones que se vieron, hay formulitas para eso. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda hasta este momento? No, todo bien. No, pero por el momento creo que Ok. Bueno, este tema, debido a que el análisis es el mismo, aquí se termina. No voy a repetir las configuraciones porque en teoría ya las vimos. Solamente les ponía un ejemplo de que es el mismo análisis más cálculo de la aplicación de 3 o 4 formulitas, depende de lo que pida el ejercicio, adicionales. Por lo tanto, ahora, la función como interruptor, que es el siguiente tema, la función como interruptor de un transistor, no lo agrego como diapositivas porque nada más me voy a emitir a un comentario. La función de como interruptor de un transistor, simplemente es llevarlo a corte o saturación. ¿Qué significa? Hacer el mismo análisis que ya veníamos haciendo, pero de tal manera que garanticemos que la corriente de base sea más pequeña de la mínima para meterlo a corte, es decir, para que no se excite, o analizamos de tal manera que la corriente de base sea máxima para meterlo en saturación. Es decir, nada más nos vamos a la hoja de datos y buscamos cuál es la corriente mínima y la corriente máxima y hacemos los cálculos para que existan esas corrientes, depende de donde lo queramos poner. Entonces realmente no es algo muy especial, sino es lo mismo, pero con la consideración de calcular la resistencia de base en vez de calcular la corriente de base, porque la corriente de base ya sería una definida por las hojas de datos de nuestro datasheet. Pero bueno, ahora pasamos al transistor FET. Dejen ponerle unas diapositivas. Esta.
el transistor de efecto de campo o transistor FET. Este transistor es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza en múltiples aplicaciones, igual que un BJT. La diferencia entre el BJT que ya vimos y el FET es que el BJT utiliza corriente para controlar corriente. Es decir, usamos corriente de base para definir cuánto es la corriente que va a salir por el colector. En un transistor FET, la corriente de salida depende de un voltaje a la entrada, es decir, controlamos corriente a partir de voltaje. Esa es la gran diferencia entre los dos. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí metemos una corriente. Aquí metemos una corriente en el BJT y nos permite sacar una corriente por el colector. A diferencia en el FET, que aquí lo que agregamos es un voltaje de excitación para que por aquí pueda fluir una corriente. Diferencia, bueno, con respecto al transistor FET, igual que en el BJT, que existen dos tipos de transistores de manera general por su construcción, que es NPN y PNP. En los transistores de efecto de campo tenemos transistores de canal N y canal P, donde el nombre se les da con respecto al material el equivalente a la base. Se me olvidó de comentarles aquí. En un BJT tenemos base, colector y emisor. Vamos a ponerle aquí. Tenemos base, colector y emisor. Y en un FET tenemos gate, bueno, compuerta, drenaje y fuente. ¿Sí? La base es el equivalente a la compuerta, el colector es el equivalente al drenador y el emisor es equivalente a la fuente. ¿Sí? Entonces, el tipo de FET corresponde al canal N o canal P de acuerdo al elemento o al material que tenga en la compuerta. El FET es un dispositivo unipolar, a diferencia del BJT, que es bipolar. ¿Qué significa? En el BJT, para el flujo de corriente, intervienen tanto huecos como electrones. Sin embargo, en el FET, al excitarse por voltaje, solamente depende de una polarización. Por eso es unipolar, ya sea conducción de electrones para el canal N o conducción de huecos para el canal P. Para el FET, las cargas presentes, es decir, las cargas eléctricas, las que ven en electromagnetismo, de un campo establecen un campo eléctrico, el cual controla la ruta de conducción del circuito de salida sin que requiera un contacto directo entre las cantidades de control y las controladas. ¿Qué significa esto? Que es como un imán. ¿Sí? El comportamiento del FET es como un imán. Cuando nosotros metemos voltaje en la compuerta, lo que generamos es un campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico atrae las cargas o las repele, es decir, le da movimiento. Entonces, con este campo eléctrico podemos hacer que exista conducción o no haya conducción, pero sin tocar directamente esa corriente eléctrica. Simplemente es como si abriéramos y cerráramos una compuerta. Es decir, cerramos la compuerta y ya no fluye agua. Y si abrimos la compuerta, fluye agua. Pero realmente nosotros no estamos imprimiendo más energía a esa agua para que salga.
sino simplemente estamos bloqueando, por ejemplo, que fuera una caída libre, estamos bloqueando que el agua caiga. Y cuando liberamos la compuerta, el agua cae por su misma energía almacenada. Una de las características más importantes del FET es que tiene alta impedancia de entrada. Es lo que más nos sirve en un amplificador, alta impedancia de entrada. ¿Por qué tiene alta impedancia de entrada? Porque el FET, al trabajar con voltaje, significa que no requiere corriente como tal. Al ser una corriente prácticamente cero, la de entrada, recordemos que la impedancia no es otra cosa que corriente sobre voltaje. Si la corriente es casi cero entre un voltaje, cero entre un número da cero. Es decir, su impedancia, perdón, me equivoqué. Perdón. La impedancia o la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Es decir, un voltaje X entre una corriente que casi es cero, cualquier número entre cero nos da indeterminado, es decir, un número muy grande. Entonces, la impedancia realmente es alta a la entrada, ¿sí? Debido a que no consume prácticamente corriente a la entrada. Las ganancias de voltaje de corriente alterna, típicas para amplificadores BJT, son mayores que las del FET, ¿sí? Es decir, el FET presenta ganancias de voltaje más pequeñas que los BJT, ¿sí? Pero la gran ventaja es que los FET son más estables a la temperatura, ¿sí? Y más pequeños. Por lo tanto, los transistores FET se utilizan mucho, por ejemplo, en altas velocidades también. Es normal ver transistores FET o del tipo FET dentro de computadoras, porque esto me permite mucha velocidad y adicionalmente se mantienen trabajando bien a diferentes niveles de temperatura, no importa que esté muy frío o muy caliente. Y los principales tipos de los FET son los JFET, los MOSFET y los MESFET. En este caso, los JFET son el equivalente directo a los BJT, porque son transistores de efecto de campo de unión, y recordemos que los BJT son transistores bipolares de unión bipolar, perdón. Es decir, es el equivalente directo al BJT, el JFET. El MOSFET es transistor de efecto de campo de óxido metal, perdón, semiconductor óxido metal, que estos son mejor que los JFET, pero tienen la desventaja, bueno, actualmente casi no, pero tienen la desventaja de, al ser MOSFET en lugares con muy alta estática, se queman al tocarlos con las manos. Son demasiado sensibles, pues, al voltaje, por lo tanto, se pueden dañar fácilmente con la estática. Y los últimos, los MESFET, son una modificación del MOSFET. Estos solamente son transistores de efecto de campo de semiconductor metálico. Estos son los mejores, los MESFET, pero también actualmente son los más caros, es decir, la relación costo es demasiado alta, por lo tanto simplemente se aplican se usan en aplicaciones muy específicas y muy donde lo valga, pues. Particularmente una aplicación que lo utiliza es en los sistemas de comunicación de las computadoras para la transferencia de información. Entonces, estos MESFET o estos FET de este tipo se utilizan mucho para los buses de comunicación, debido a que son muchísimo más rápidos que cualquiera de estos, pero también eso incrementa costos. Por eso, si han visto que entre más rápida es una computadora, más cara es porque empiezan a agregar elementos un poquito más caros. Y en general,
Esto es una comparativa. En los transistores bipolares solamente existen dos tipos, el NPN y el PNP. Y en los transistores de efecto de campo existen tres tipos. Los que tienen puerta aislados, que son los MOSFET, y los de unión, que son los MESFET y los JFET. Y dentro de ellos, por ejemplo, en los JFET hay dos tipos, canal N y canal P. Y en los MOSFET hay dos tipos que se llaman enriquecimiento y depleción o empobrecimiento, también se le llama empobrecimiento. Y de ellos además está el canal N y el canal P. En la parte inferior podemos ver los simbolitos que se utilizan para estos. Entonces, de manera general, esto es el FET. Es un transistor que se podría decir funciona similar al BJT, pero tiene grandes diferencias. Particularmente la principal es que se controla por voltaje y no por corriente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, No, profe. yo tengo una... Pregunte. En el... Bueno, eso de los MESFET, no... ¿Cómo es su...? Porque, bueno, ahí veo los MOSFET y los JFET, pero ¿cómo es el del MESFET? Su símbolo. Ah, el símbolo. Sí. El MESFET es prácticamente igual que el JFET, el simbolito. Lo único que cambia es que, bueno, lo que cambia es que esta flechita aparece normalmente acá abajo. O sea, aparece prácticamente en esta misma línea. Porque realmente el JFET y el MESFET son los mismos, nada más que agrega metal para hacer una conducción más rápida. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Bueno, con respecto a su construcción interna de los FET, el que se utiliza para hacer esta explicación es el JFET. Esta es la construcción de un JFET. Prácticamente es lo mismo para el MOSFET y el MESFET. La única diferencia, por ejemplo, para el MESFET es prácticamente igual. Para el MOSFET, lo único que pasa es que aquí agregan otra franja. Solamente para dejarlo claro, ahorita que vaya explicando. Agregan otra franja, que es un aislante, para que esta compuerta no toque al N, para nada. ¿Sí? Le agregan un aislante aquí nada más. Dejen borrar. Pero prácticamente la construcción es la misma. Bueno. La construcción básica del JFET de canal N se muestra en esta figura. Observe que la parte principal de la estructura es un material N, en el cual se incrustan dos capas de material P. La parte superior del canal tipo N está conectada mediante un contacto óhmico, es decir, un conductor, que es al drenaje, o a la patita del drenaje, y la parte inferior del mismo sustrato, es decir, del material N, está conectado al pin de salida. Y en tanto, los dos materiales tipo P están conectados entre sí y a la terminal de compuerta G. Este lado y este lado están conectados, es decir, hay como una conducción por la parte de atrás porque aquí no se ve enfrente, o es como si estuviera puenteado, pues como este cablecito. Y eso me da una compuerta. ¿Para qué es esto? ¿Para qué son estos dos? No puse la otra imagen, aquí entonces les explico. Esta y esta, bueno, por aquí va a fluir corriente. El objetivo es fluir corriente aquí. ¿Sí?
Si se fijan, aquí tiene esta, si aquí meto un voltaje o una corriente, fluye libremente, porque si se fijan, este es un material N. Por aquí no hay nada que me impida que pase corriente eléctrica. Al tener yo estos dos espacios, este y este, lo que puedo hacer es, cuando yo excito aquí, vamos a suponer aquí agrego un voltaje en la compuerta, se genera un campo eléctrico. Voy a ponerlo así. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este momento, al yo ponerle un campo eléctrico, ya hice una zona más pequeña en este punto. Es decir, sigue fluyendo la corriente, pero ahora fluye menos. Ahora, si yo excito más aquí, yo genero un campo eléctrico a lo mejor más grandote, de ambos lados, de tal manera que corto el camino de este lado a este lado. Es decir, ya no va a haber manera de que pase por aquí la corriente eléctrica, sino estos electrones van a ser atraídos hacia estos dos lados y no va a permitir fluir. Es decir, es como si yo estuviera abriendo y cerrando. Por eso es, en este diseño de los transistores, es completamente necesario que existan estas dos placas de material P. Esta y esta. Porque así yo puedo estar regulando el espacio que hay entre ellas dos con el campo eléctrico. Ojo, yo nada más les ponía aquí que al poner voltaje, yo controlaba el flujo de corriente. Pero realmente sí es así, pero con voltaje negativo. Recordemos que al ser positivo, yo necesito un negativo. Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Pero aquí con el voltaje positivo lo que hago es reducir esto, es decir, que fluya más corriente. Y cuando le pongo voltaje negativo o un voltaje más pequeño, se reduce estos materiales P, por lo tanto deja fluir más corriente. Pero nada más era para explicarles que esto con el campo con el campo eléctrico, deja o no deja fluir corriente eléctrica a través del material N. ¿Sí? Es decir, como si se ampliara y se cerrara. Para los circuitos de polarización de este transistor, es decir, lo que les comentaba aquí, cómo se le agrega estos voltajes, tenemos que tomar en cuenta una cuestión muy importante. Para el BJT, sabemos que las relaciones son lineales. ¿Qué significa esto? Se comportan en forma de línea recta. Sin embargo, en el transistor FET el comportamiento es no lineal y se emplea la ecuación de Shockley para trabajar. ¿Sí? La ecuación de Shockley es esta que vemos aquí, donde la corriente de drenador es igual a una corriente de drenador en saturación, es decir, la máxima, por esta relación. Si se fijan, aquí aparece un cuadrado, que esto nos hace que el comportamiento no sea lineal como tal. Y debemos de saber que la compuerta de gate o de la corriente de compuerta es prácticamente cero. Es decir, la corriente que fluye aquí, que es la entrada, la podemos considerar como cero. Por lo tanto, la corriente entre el drenador y la fuente son iguales. Ya no aproximadamente igual como en el BJT, que decíamos que la corriente de colector era muy próxima a la corriente de emisor. Aquí prácticamente ya es igual, porque esta corriente sí es prácticamente cero, debido a la alta impedancia de entrada. ¿Qué circuitos de polarización tenemos en un FET?
tenemos de polarización fija, es el equivalente al del BJT, uno de autopolarización por divisor de voltaje y de compuerta común. Estos 4 son equivalentes a los que tenemos para el BJT. Bueno, esos son ejercicios ya. Pero bueno, voy a hacer el análisis así rápido para que vean de dónde salen estas fórmulas. El análisis se hace igualito que con los BJT. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje entre la gate y el source, es decir, el voltaje que pasa aquí, ¿cómo lo calculo? Analizo esta malla. Sería el voltaje G, que está al revés la fuente, si se fijan, está conectada inversamente. Entonces sería menos BGG, porque está conectada al revés, menos el voltaje en la resistencia G. Eso sería menos, bueno, menos el voltaje aquí. El voltaje en GS, entre el gate y el source. Eso sería igual a 0. Ahora, esto, que es lo que yo quiero calcular, lo paso de este lado, quedaría positivo. El voltaje en RG sería igual a la corriente que pasa por aquí, es decir, la corriente de gate, por la resistencia de gate. ¿Pero cuánto es la corriente de gate? Voy atrás. La corriente de gate es prácticamente 0. Por lo tanto, esto se vuelve 0. Y simplemente me queda que el voltaje entre la compuerta y la fuente sería igual a menos BGG. Es decir, al voltaje de alimentación aquí. Ahora, para analizar el voltaje entre el drenaje y la fuente, o el drain y el source, sería igual al voltaje VDD menos la caída de voltaje en RD. ¿Sí? Perdón, aquí es RD. Aquí está mal la formulita, porque aquí está como notación RD. Sería VDD menos la corriente que fluye por aquí por la RD. Y así obtengo estas formulitas. Si se fijan, es el mismo análisis que hago yo en el otro circuito, pero con nuevos elementos o nuevos nombres. Ahora volvemos, por ejemplo, para calcular el voltaje aquí. Otra vez entre estos dos puntos. Sería igual a esta caída menos esta caída. Es decir, la caída aquí menos la caída aquí. Sería el voltaje que hay aquí en esta zona. Entonces, esta caída, como tenemos que la corriente es prácticamente 0, la descartamos. Y solamente me quedaría menos la caída de aquí, que sería la corriente de drenador por RS. Eso sería mi voltaje. Ahora, de igual manera, para calcular el voltaje de aquí a aquí, sería VDD, que está aquí, menos la caída en RD, que es esta multiplicación, menos la caída en RS, que es la multiplicación de ID por RS. Si se fijan, el análisis se hace igualito que en el BJT. Y para cada una de estas se hace igual. Si se fijan, para el divisor de voltaje, ¿qué hacíamos? Calculábamos el voltaje a partir de este divisor. Aquí está. ¿Si se fijan? ¿Sí? Entonces es la misma situación que ya veníamos checando.